Bendito sea Dios por siempre. ¿Qué haces ahí? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? En una ocasión tuve un sueño. Mi vida estaba, ¿verdad?, atravesando una situación y yo estaba en una casa. En el sueño yo estaba dentro de esa casa. La persona que me llevó a esa casa se fue a hacer algo y me dijo como espérame ahí que yo vengo ahora. Pero la casa estaba vacía, no tenía muebles. Era como una casa nueva, o sea, no nueva literalmente, pero estaba vacía como con el propósito de mudanza, pero yo no sé, yo solo sé que en el sueño estaba en esa casa vacía y que esa persona me había dicho, vengo ahora. Y estando ahí a la espera, entra otra persona y me dice con unas palabras retumbantes, Marina, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces ahí? No tenía cara de enojo, pero sus palabras como que me estremecieron, porque yo sentí que sus palabras en realidad conllevaban regaño. ¿Qué tú haces aquí? Y en ese momento como que entonces yo recapacité en el sueño y como que, no, está bien, ya, yo me voy ya. Y entonces me dirigí a salir de la casa y ahí terminó el sueño. Luego entonces yo meditaba y ese sueño, porque yo sentí como que esa voz como que me retumbó, ¿qué tú haces aquí? Cuando yo medité, entonces llegué a la conclusión de qué era lo que Dios me estaba diciendo. Y era una decisión que yo tenía que tomar. Era una decisión que yo no quería. Pero comprendí que el Señor me sacudía para que no siguiera donde yo estaba. ¿Sabe qué? Donde quiera que tú te encuentres, tú tienes que estar consciente por qué tú estás ahí. Tú tienes que estar consciente. Si tú estás en una condición espiritual, tú tienes que preguntarte por qué yo estoy en esta condición espiritual, sea buena, sea media, o te sientas muy frío. Tú tienes que preguntarte y ser consciente por qué estoy donde estoy. En una situación que tú tengas en tu hogar, en tu familia, ¿verdad? Con tu cónyuge y estás en un impasse, tú tienes que preguntarte por qué estoy aquí. Conscientemente. Yo les voy a invitar a que vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a estar leyendo los versos del 9 al 13. Y así es el tema de este día, ¿qué haces ahí? Alabado sea el Señor. Primera de Reyes 19, del 9 al 13. Amén. Si puede ponerse un momento sobre sus pies y la palabra la leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Y allí se metió en una cueva, esto es hablando del profeta Elías, donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová,
pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Aleluya. Podemos sentarnos, mis hermanos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién era Elías? Elías lo conocemos en la palabra como uno de los grandes profetas del Señor, como uno de los profetas poderosos de Dios, que Dios le usó de manera grande y maravillosa. Es un profeta del Antiguo Testamento, el cual había experimentado grandes victorias y milagros, óigame, de manera poderosa. Sin embargo, en un momento dado de debilidad y de miedo, se encontró huyendo por su propia vida y fue a refugiarse en una cueva. En ese lugar, entonces, ahí Dios le hace la pregunta crucial: ¿qué haces ahí, Elías? El profeta Elías enfrentó muchos desafíos, pero en esta palabra vemos entonces que Dios, a pesar, ¿verdad?, de las debilidades que nosotros tenemos como seres humanos, Dios es quien muestra su poder y escoge personas sencillas. Si usted mira la luz de la palabra, cada uno de los grandes hombres y mujeres que Dios escogió en su momento dado, va a darse cuenta que eran personas con sus debilidades, personas que mostraban realmente su humanidad, personas simplemente sencillas, pero Dios la escogió para cumplir sus propósitos. No son superhéroes, como lo vemos en los dibujos animados, que nos presentan que todos los superhéroes son súper fuertes, y que todo lo pueden. No, nosotros los seres humanos, cada uno, tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestras flaquezas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la diferencia era que le habían creído al Señor. Así que Elías, en esas circunstancias, se está enfrentando a un momento crítico de su vida. Había enfrentado, ¿verdad?, a Acab, a su esposa Jezabel, una mujer malvada, malévola. Habían matado a los profetas, habían perseguido al profeta Elías para matarle. Óigame, había una situación donde el mismo pueblo de Israel prácticamente había vuelto su corazón tras los dioses paganos dirigidos por estos reyes. Y en ese momento Elías siente que su vida está peleando contra la corriente. ¿Usted ha sentido en algún momento cuando todo se vuelca contra usted? Que solamente usted dice: y entonces yo solo, todos ellos contra mí. Mírenlo así desde ese punto de vista. Entonces todos ellos contra mí. Todo el mundo piensa diferente a mí. Y solamente entonces yo voy a batallar contra esto. ¿Qué voy a hacer? Imagine el momento que estaba viviendo Elías. Pero en ese momento, escucha bien, Elías se olvidó de todas las proezas que él había hecho, de cómo había orado en aquel sacrificio, había orado y Dios había enviado fuego del cielo y quemó aquel holocausto delante de todos aquellos paganos. Él sabía que le seguía sirviendo al mismo Dios, pero entró en un momento de debilidad. ¿Sabe qué? Esto nos muestra la cara de la fragilidad del ser humano. Usted tiene que entender que usted es frágil, porque algunas veces visualizamos como que nuestra debilidad está mal, que el que seamos débiles, eso es malo. Usted tiene que entender y reconocer como bueno y válido que usted y yo somos seres humanos
frágiles. Somos finitos. Bendito sea el Señor. Por lo cual, esta palabra, ¿verdad?, nos lleva a entender que en medio de esos desafíos, el Señor siempre viene a nuestro encuentro. Elías, en su miedo, en su temor, salió huyendo de esta situación, sintiendo que todos estaban ya en su contra, y se escondió en una cueva en el monte Horeb. Y allí dice la palabra del Señor que el Señor vino y habló a Elías, y comienza en el verso 9 con esa pregunta retórica y termina también con esa misma pregunta en el verso 13. Le pregunta: ¿qué haces aquí? Fíjese la respuesta que le da Elías en ese momento. Dice que cubrió su rostro con su manto, o sea, entendió la presencia del Señor y se puso a la puerta de la cueva. Y entonces ahí le preguntó el Señor: ¿qué haces aquí, Elías? La respuesta que le da Elías a partir del verso 14 nos dice: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Óigame, cuando usted siente que lo que usted entendía que estaban con usted y buscaban al Señor con usted y de alguna manera se vuelven hacia atrás, es doloroso y difícil incluso de entender. Dice: han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. O sea, imagínense que en ese momento Elías pudo haber pensado que de alguna manera, y todo cuanto me he esforzado, todo cuanto he hecho, ¿de qué ha servido? Tanta palabra que ha recibido el pueblo en su momento dado y ahora lo han olvidado. Tantos milagros portentosos que Dios ha hecho con el pueblo de Israel y ahora eso ha sido como nada para el pueblo. Llega un momento que usted dice: pero ¿y cómo comprendo esto? Piense en alguna situación que usted ha enfrentado y usted en un momento dado no le ha encontrado, ¿verdad?, explicación, y usted dice: ¿cómo puede ser esto que estoy enfrentando? No lo comprendo, no lo entiendo. Alabado sea el Señor. Esto entonces trajo desánimo al corazón de Elías. Yo no sé si usted se ha sentido desanimado alguna vez, pero yo he estado desanimada y muy desanimada, déjenme decirle. Muy desanimada. Y en esos momentos que llegan de desánimo, uno siente como una sensación: Señor, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues eso era lo que estaba atravesando Elías. ¿Y qué hizo? Se metió en una cueva escondiéndose. ¿Sabe qué? La cueva en nuestras vidas puede representar el lugar de refugio que tú y yo interpretamos, que tú y yo pensamos. La cueva puede ser un estado de neutralidad en que no voy a hacer nada y me echo hacia atrás. Piensa en su familia, cuántas veces ha habido situaciones y usted de momento dice: no voy a hacer nada, los voy a dejar a ellos y me voy a echar para acá y no voy a hacer nada. Esa puede ser una cueva que tú estás utilizando. Imagínese en una situación que usted se siente que necesita buscar más del Señor, pero usted dice: el Señor lo sabe, el Señor me comprende, el Señor me entiende, Él un día va a hacer algo, y usted se queda neutral. Esa puede ser una cueva que usted esté utilizando. Una cueva para de alguna manera usted sentir que no tiene que hacer nada. Una cueva representa algo momentáneo que te da seguridad a ti, pero que no representa una esencia del cuidado de Dios. Por lo cual, en la cueva podemos tener enfriamiento, podemos sentir un estado de miedo, y en la cueva olvidamos al Dios a que le servimos. Piense usted, cuando nosotros sentimos miedo por algo que estamos enfrentando y nosotros decimos: Dios mío, ¿qué voy a hacer?
¿Qué voy a hacer? No encuentro. ¿Qué es lo que voy a hacer? No encuentro la salida. Y el corazón, mire, siente miedo. Y cuando sentimos miedo, mire, uno lo siente como real. Uno dice, ¿qué voy a hacer? No entiendo. El corazón se agita, la mente se perturba entre tantos pensamientos que van y que vienen preguntándonos, ¿qué voy a hacer? Y en ese momento, por alguna razón, el miedo nos lleva a olvidar todo lo que Dios ha hecho hasta aquí en mi vida. El miedo nos paraliza. Y es como que de manera momentánea olvidáramos los milagros, las proezas, las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Y de momento pienso que eso fue, que sucedió, pero que ya no va a suceder. Eso nos lo hace sentir el miedo. Como que Dios entonces se paralizó de obrar. Mire, para las maravillas que había visto Elías, el profeta Elías, no nos podríamos nosotros imaginar entonces qué estaba pasando por su mente al recurrir a esta cueva. Entró en un estado profundo de tristeza, de miedo por ver todo lo que había visto. Piense en los momentos que lo que usted está viendo trae tanta tristeza a su vida. Trae tanto pesar. Y uno de los que quisiera es salir huyendo. Quizá usted ha sido de los que muchas veces en la casa ha dicho, un día de esto me voy a desgaritar y me voy a desaparecer y no van a saber más de mí. Vamos a ver qué ustedes van a hacer el día que yo me vaya. Porque ustedes los voy a dejar tranquilos. Ustedes van a ver cuando yo arranque por ahí. Vamos a ver qué ustedes van a hacer. ¿Verdad? Quizás nos ha pasado. En este momento en que Elías está en esa situación, en que siente tanto miedo y tanta perturbación, es cuando menos quizás está comprendiendo que al Dios que le ha servido es el mismo al que le sirve en ese momento. Aleluya. Por lo cual entonces, en primer lugar, vamos a ver que aquí se muestra el cuidado de Dios para Elías. Mira, cuando tú sientas el mayor miedo de tu vida, cuando tú sientas la mayor perturbación que tú no sabes qué vas a hacer y tú te sientes neutralizado y paralizado, ¿qué hago ahora? Recuerda que Dios sigue cuidando de ti. Repítalo conmigo, Dios sigue cuidando de mí. Dios sigue cuidando de mí. Tú tienes que tener la plena seguridad de que al Dios que tú le sirves, aun cuando tu vida tú sientes que enfrenta el mayor miedo, Dios sigue cuidando de ti. Aleluya. A veces incluso los siervos de Dios, las personas que hemos puesto nuestra fe en Dios, podemos entrar en momentos de debilidad y de temor. ¿Y sabe qué? Yo diría esto, hermana Altagracia, que el miedo y el temor son buenos, son importantes. ¿Para qué? Para que comprendamos que no es por nuestra fuerza, sino por las de Él. Aleluya. Para que comprendamos que nosotros ciertamente no podemos, que lo necesitamos a Él en todo tiempo en nuestras vidas. La cueva representa ese lugar de aislamiento y de miedo espiritual. Sin embargo, Dios aún allí no lo abandonó. Y si no abandonó a Elías, a mí tampoco me abandonará. Dilo, aleluya, en el nombre del Señor. A mí tampoco me abandonará. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos protege, nos fortalece, incluso en nuestros momentos más oscuros. Piensa, he atravesado unos momentos oscuros que yo nada me he pensado, ¿y yo podré salir de aquí? Fíjese lo que dice en el Salmo 135, 23. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Él es el que se acuerda de ti.
Él es el que tiene cuidado de ti. Él es tu Dios. Tu corazón se aflige, tiene miedo, perturbado, pero sigue recordando que Él es tu Dios, el que sigue teniendo tu vida en sus manos. Lo segundo, luego de este cuidado de Dios para Elías que vemos, es la voz suave de Dios. Fíjese, en mi sueño, ¿verdad? Humano que yo tuve, yo sentí esa voz que me estremeció. Marina, ¿qué tú haces aquí? Y yo como que me sacudí. Pues me voy. Aquí la palabra del Señor dice que cuando le habló a Elías y que viniera a la puerta de la cueva, Elías vio 4 momentos frente a él y el Señor le había dicho: cuando tú veas que yo pase, o sea, cuando tú sepas que soy yo. Y la palabra de Dios dice entonces que cuando él se paró allí, hubo 4 escenarios impactantes para su vida en los cuales él vio, que incluso hay alabanzas que han sido a partir de ahí que he sentido que han bendecido mucho mi vida. Dice la palabra del Señor que cuando estaba allí, dice la palabra en el verso 11, vaya conmigo si quiere allá. En este mismo capítulo de Primera de Reyes 19:11, dice: Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Imagínese, ¿usted ha visto un viento que rompa las piedras? Eso nada más me hace pensar en el ciclón George, ¿verdad? Un viento, mire. Pero imagínese que aún era más fuerte de ahí. Y aún allí el Señor no se mostró. Imagínese que en nuestras situaciones quisiéramos que Dios bajara como en la cruz, ¿verdad? Algunos de nosotros dijéramos: bueno, si hubiera sido yo que estoy en la cruz, le digo: Padre, manda fuego a todos estos que están aquí, acábalos, Señor, por malvados. Piense cuántas veces nosotros en lo que estamos atravesando quisiéramos que Dios viniera con un viento recio y se llevara y exterminara toda esta situación y los que están interviniendo en esta situación. Quisiéramos que el Señor interviniera así. Pero Dios sabe en el momento y cómo interviene en nuestra vida. Dice la palabra: y tras el viento un terremoto. Ese terremoto, imagínense, todo moviéndose. Elías estaba en una cueva. ¿Qué puede ocurrir en un terremoto? Que le caiga encima, que quede atrapado. Pero aún allí no se le estaba presentando el Señor. No fue allí. Dice: y tras el terremoto un fuego. Imagínense, eso que quema, que viene delante, caliente, que acaba con todo. Y todavía ahí no se le estaba presentando el Señor. Pero luego dice, en un cuarto escenario, dice que vino una voz, un silbo apacible. Es como nosotros decir un sonido suave y delicado. Quizás Elías quería que Dios se mostrara de una manera poderosa, pero donde llegó el Señor fue en el silbo apacible. Aleluya. La palabra de Dios entonces nos enseña que Dios no se va a revelar a nuestras vidas, en nuestro miedo, en nuestros temores, en nuestras angustias, no como muchas veces quisiéramos, no como nosotros suponemos que debería ser, sino como Él tiene determinado hacer. Porque Él interviene en nuestra vida como Él ya tiene en sus planes, como Él sabe que va a bendecir nuestras vidas. Por lo cual el Señor donde llegó fue en el silbo apacible. Yo supongo que en ese silbo apacible, cuando Elías vio esa presencia del Señor que dice que cubrió su rostro, imagínese que ese corazón turbado y con miedo, qué paz más grande sentiría.
El Señor sabía que lo que necesitaba el corazón de Elías sentir en ese momento era paz. Era su paz, era su cuidado, era la ternura de ese Dios que tiene misericordia y cuidado de sus hijos. ¿Sabes qué? En los momentos que tú estás atravesando, Dios sabe exactamente qué necesita tu corazón. Díselo al que está a tu lado por si acaso no se lo sabe. Dios sabe lo que necesita tu corazón, Él lo sabe. Él lo sabe y por lo tanto Él va a ser propicio a tu vida conforme a lo que Él sabe, lo que Él ha determinado. Él es propicio a nuestras vidas. Por lo cual en esa voz suave de Dios, en lugar de manifestarse, ¿verdad? Donde Dios se manifiesta en nuestra vida como Él quiere. En vez de un Dios milagroso y poderoso, Dios habló a Elías en una voz suave. Esto nos enseña, mire, que en lo espectacular de Dios, a veces Dios quiere obrar de la manera más sutil que nosotros ni entendemos. A veces en lo que usted menos está esperando, de esa manera es que Dios va a obrar. Porque nosotros los seres humanos somos expertos en determinar cómo quisiéramos que Dios resolviera las situaciones. Pero Él sigue siendo Dios y sabe más que tú y más que yo. El tercer punto es, aquí hay renovación y propósito. Dios no solo confrontó a Elías, sino que también le dio las instrucciones de todavía la tarea que le quedaba hacer a Elías. A Elías le quedaban todavía 3 instrucciones específicas que tenía que hacer. Tenía que ungir cuál sería el rey de Siria. Tenía que ungir cuál sería el siguiente rey de Israel. Y tenía que ungir el sucesor de él, que era Eliseo. O sea, todavía tú tienes tarea. Sal de aquí porque todavía tú tienes cosas que vas a hacer para cumplir tu propósito. En la puerta de la cueva Dios le ordenó ungir a cada uno de esos que le he dicho como mandato de él. ¿Sabe qué? A pesar de la debilidad de Elías, Dios tenía un propósito para él. ¿Tú te sientes débil? ¿Te sientes perturbado? ¿Te sientes con temores? Pues déjame decirte que eso no impedirá, eso no impide que Dios tenga un propósito para ti. ¿Tú dices amén a eso? Eso no lo impide. Por lo cual en esta mañana yo te invito, debemos estar atentos a su voz en medio de nuestras luchas y tribulaciones, porque Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Lo que quiere de cada uno de nosotros es que estemos dispuestos a escuchar su voz. En esta historia de Elías, Dios nos recuerda que en nuestros momentos de oscuridad y desesperación, Dios sigue ahí. Dios sigue dispuesto. Dios nos fortalece, Dios nos guía, Dios nos muestra su misericordia. Y como Elías salió de la cueva, tú puedes tener la plena seguridad que de la situación que tú tienes en este momento, Dios te sacará y tú saldrás victorioso en el nombre del Señor. Yo no sé en esta mañana cuál es la cueva en la que de alguna manera tu vida se siente escondida. ¿En cuál situación tú estás atravesando y te has refugiado en algo porque sientes que allí vas a esperar a que algo suceda? Yo te invito en esta mañana a que tus miedos se lo entregues al Señor. Que tus temores, esas dudas que tú tienes de qué pasará, qué ocurrirá, se las entregues al Señor. Esas decepciones que han llegado a tu vida, esas decisiones neutralizan nuestra vida. Tú tomes la decisión y le digas al Señor: Señor, yo quiero salir de este lugar. Yo quiero salir de esta cueva, porque yo en tu nombre sé que venceré. Yo sé que todavía hay cosas que tú quieres que yo siga haciendo, aleluya. Yo sé que todavía tú quieres seguir usando mi vida, y esta situación de manera momentánea ha venido a detenerme. Iglesia del Señor, no permita que la situación presente te detenga o quiera determinar hacia
hacia dónde tú vas, porque quien determina hacia dónde tú vas es el Dios de los cielos. Ponte de pie en esta mañana, aleluya. Y dile al Señor, Señor, yo no quiero huir de la situación que estoy enfrentando. Estoy sintiendo temores, estoy sintiendo dudas, pero yo quiero que tu propósito se cumpla en mi vida. En medio de mis temores yo quiero sentir tu voz que me sostiene, tu voz que me recuerda al Dios que yo le he servido. Tu voz que me recuerda que mi vida sigue estando en tus manos y que tú sustentarás mi corazón a pesar de que todos los vientos se hayan vuelto contrarios. Aleluya. Cierra tus ojos ahí y dile al Señor, Señor, a pesar de lo que atravieso, yo sé que tú tienes un plan. Yo sé que tú te manifestarás. Yo sé que tú me sacarás de este sentir, de esta situación donde se encuentra mi vida. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dile ahí al Señor en tu corazón, Señor, en este día yo decido salir de la cueva. Yo decido salir del modo miedo en el que ha estado mi vida. Yo decido creerte a ti. Yo decido confiar en ti.